El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos el enfoque esta noche y como han visto que anunciaba el cartel que siempre inicia el programa, vamos a hablar de los amigos del país. Esto de los amigos del país hay que aclarar, porque, bueno, este país no sé si tiene muchos amigos fuera, pero porque a veces por las cosas que hace yo creo que va perdiendo amistades por el mundo. Pero cuando hablamos de amigos del país, hablamos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Bueno, de Las Palmas de Gran Canaria, porque efectivamente es Las Palmas de Gran Canaria, no Gran Canaria, ¿no, Tomás? Es de Gran Canaria, pero el nombre es de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? De Gran Canaria. De Gran Canaria. Pues pero bueno, da igual. Da igual. De Gran Canaria, como ya había dicho. Y para hablar de ello, de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, que tiene 246 años desde su fundación, que parece mentira, ¿verdad? Esta sociedad con tantos años de fundación, que sigue ahí, bueno, pues con bastante salud. Tenemos dos invitados. A mi derecha, a Tomás Vandevalle, bueno, que le hemos preguntado, que es el presidente de honor de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País. Buenas noches, Tomás. Buenas noches. Y a mi izquierda, pues tenemos a José Joaquín Díaz de Aguilar, actual presidente de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País. Buenas noches. José Joaquín. Bueno, vamos a hablar de esta sociedad, de la económica, o la de Amigos del País, porque popularmente, bueno, tiene un título muy largo y bueno, pues a nivel popular, pues cuando hablan de la económica ya saben a qué se refiere, o cuando hablan de los amigos del país, pues como decía José Joaquín, pues también, porque está muy relacionado la historia. Te iba a preguntar por ese nombre, ¿no? Porque ese nombre que ya nace en Madrid, pero yo no sé si tus estudios llegan ahí. ¿Por qué ese nombre? Sociedad Económica, Real Sociedad Económica de Amigos del País. ¿A quién se le ocurre ese nombre tan largo? Que me imagino que la primera fue en el País Vasco, la primera sociedad. ¿Cómo surge ese nombre? Bueno, viene desde el principio, son las sociedades de amigos del país y vamos, coinciden. Esto es un movimiento de la Ilustración cuando desde el Renacimiento
venía ya todo un movimiento relacionado con la ciencia. Se produjeron pues todo lo que fue la expansión por el mundo, y entonces ya hubo un movimiento, un desarrollo de la ciencia, y se estaba empezando a desarrollar lo que era la economía política. Pero en España todavía la economía política no era como una materia de formación universitaria, sino que de alguna forma, pero había que desarrollarla porque ese desarrollo, esas primeras movimientos científicos hicieron que se desarrollaran las manufacturas y que hubiera una mayor demanda de manufacturas. Entonces y a su vez los gremios estaban un poco en decadencia, y entonces había ya unas tensiones para aumentar la producción porque había mayor demanda. Para sacar para dar salida a ese desarrollo de la economía política, hubo estos movimientos se produjeron en Europa y en España, donde se produjo fue primero en las Vascongadas, y el conde de Campomanes miró este movimiento que a su vez eran los caballeritos de Azcoitia, los que hicieron, creo que fue en 1765, tomó nota de aquella sociedad que impulsaba todo lo que era digamos un desarrollo de la pequeña industria, y era como introducir una serie de mejoras, sobre todo en lo que es la actividad del campo, pero sobre todo también cambiar la mentalidad. Y además en esta sociedad ya había una mezcla, digamos, había nobles y burgueses, que la nobleza siempre había estado un poco apartada, no exactamente, o había desarrollado la economía con otros instrumentos. Entonces ahí empezó a haber un movimiento incipiente. Entonces Campomanes cogió esa idea, la transformó un poco porque él tenía una idea más centralista, y creó la Sociedad Matritense en Madrid. Creo que fue como 4 años antes, 1772, pero aquí las cifras no son exactas. Y del modelo de la Matritense la extendió a todo el resto del país, y entonces creo que fue el Consejo de Castilla, el Consejo. El caso es que difundió estas sociedades, y aquí el obispo Cervera le pareció interesante que se creara una sociedad de amigos del país para desarrollar digamos, esos elementos económicos, pero sobre todo movilizar la sociedad. Tuvo desde el principio una idea de movilización de las fuerzas, de los recursos productivos. Entonces, en aquel momento no había nada, y los comerciantes, nobles, burgueses, el clero en Canarias tuvo un peso fundamental en el arranque de la económica, el clero. Entonces dieron fuerza a este movimiento, y ha perdurado hasta hoy, y también en Tenerife, y también hay una económica en La Palma. Al principio hubo hasta 90 solicitudes para crear económicas. Hoy día quedan económicas, me parece que hay una en Cuba, hay otra hay alguna en Italia, porque en aquel momento todo esto se hizo bajo el paraguas de Carlos III, que hoy día tenemos instituido toda la red económica de los que crean, y en eso participó Tomás en la creación de un premio Carlos III y unas tribunas de Carlos III para conmemorar un rey ilustrado que favoreció este movimiento modernizador. ¿Por qué es económica? Pues por esa razón, porque no existía la economía política, pero afortunadamente luego todo el desarrollo, ya una serie de tareas que hacían las económicas en el principio han ido desarrollándose por parte de la sociedad, y ahora ya pues nosotros nos ocupamos de otras partes, porque ahora afortunadamente aquí tenemos hasta una facultad de empresariales, tenemos una universidad, hay confederaciones de empresarios, entonces ya nosotros hay determinadas materias en las que ya se crearon, no tenemos que estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que queda de las económicas? Pues un lugar, un espacio donde se siguen tratando de aflorar ideas movilizadoras para la sociedad y para el progreso de la isla y de la ciudad,
y así lo dicen nuestros estatutos, es esto, ¿no? Y ahora tiene un cierto peso cultural porque ya lo venimos arrastrando, porque después de 246 años la económica ha estado hasta la fecha en todos los hitos que han pasado desde entonces, hitos sociales y avances sociales, y ha creado, ha aportado una serie, bastantes ideas para esta sociedad, y lo quiere seguir haciendo, y en eso estamos. Entonces ese es un poco de una manera sintética, y entonces claro, de 246 años se puede hacer un recorrido muy largo. Porque además, Tomás, da para bastante. 246 años, tú hasta hace poco has estado de presidente. La económica también ha pasado por sus malos momentos económicos, nunca mejor dicho. Estaba esa crisis que tú llegas con poquito de empezada, está este COVID-19, esa pandemia que ha pasado factura también. ¿Cómo lo ha llevado la económica? Bueno, en esos 246 años ha habido altibajos, claro, como es lógico, y ha habido épocas muy florecientes, como por ejemplo en Las Palmas, en la segunda mitad del 19, muy importantes los papeles de la económica, había reivindicaciones importantísimas, como los temas de arbitrio, los temas de el desarrollo de los puertos francos y la división provincial. Claro, muy importante. Esto ahora suena como muy antiguo, muy chino y muy lejano de nuestra realidad, pero era un asunto político de primer nivel. Ahí estaba la económica. Luego parece ser que al final ya durante la dictadura de Primo Rivera empezó ya a bajar la actividad. En la República, curiosamente, en la Segunda República bajó la actividad, y es extraño, ¿no? Porque era un periodo de gran efervescencia política y social y cultural. Y bueno, y luego viene la época de la dictadura de Franco, que, como en alguna ocasión dije, bueno, pues que se convirtió en un pequeñísimo reducto de personas más liberales, algunos monárquicos, pero como ya dije en una ocasión, que no molestaran y no se metieran en política, sino hablar de temas, a ser posible, místicos. Y eso es lo que, bueno, y luego hay un renuevo, se renueva con la democracia, el presidente con la democracia, el primer presidente que hay con la democracia, Nicolás Díaz Saavedra, diputado en las Cortes Constituyentes de 1977 y 77, y luego llega, como estabas preguntando, la pandemia. La pandemia fue un corte en seco de la actividad de la económica y de todas las actividades de todo el mundo, claro. Entonces la reacción que tuvimos fue ir a lo audiovisual. Fue la primera reacción, y empezamos a hacer actos culturales audiovisuales. Hicimos unos cuantos, terminamos, y luego también hicimos entrevistas que luego pues difundíamos en las redes, pero con cierta modestia la difusión. No fuimos capaces de llegar muy lejos, pero bueno, que hicimos cosas, y como también es verdad que fue un descubrimiento, resultaba en algunos casos extraordinariamente más barato que hacerlo con las personas, traerlas a Canarias, y en fin, era como 5 veces más caro que hacerlo audiovisual. Y ese fue el tema, ¿no? Y ahora toca fin de pandemia y volver y aprovechar lo que se aprendió durante la pandemia con la audiovisual. El audiovisual, la económica estaba muy atrasada, ¿eh? El tema audiovisual, muy atrasada. También era una cuestión de falta de dinero. Y yo creo que hemos hecho un esfuerzo de mejorar nuestro equipamiento audiovisual, y me imagino que habrá que seguir por ahí haciendo cosas, porque ofrece posibilidades,
y seguramente el equipo de José Joaquín lo va a desarrollar asuntos muy interesantes en el tema audiovisual, y que digamos que yo ahora mismo sería capaz de apuntar alguno en concreto. José Joaquín, bueno, llevas poco tiempo, bueno, llevas como socio muchos años, como en la junta directiva también llevas muchos años, ¿vale? Bastantes años, como presidente unos meses, pero ¿cómo ves la junta? ¿Cómo ves la económica? ¿Cómo la ves ahora? Hombre, mucho no cambia, pues estabas dentro, pero ¿cómo la ves ahora como presidente? Pues la veo igual. No, que va. Es totalmente cambia muchísimo, o sea, porque cada director es una sociedad muy presencialista. Bueno, estaré todo el rato pasando de presidente a director y de director a presidente, porque estatutariamente nosotros tenemos ahí la palabra director, pero el director le da un punto, una forma de llevarlo, y ahora pues evidentemente una buena parte de la Junta, todos estábamos con Tomás, evidentemente a Tomás le echamos de menos porque hasta que le vamos cogiendo la cosa, pero ha habido incorporaciones, y además siempre es como que no te da tiempo a dormirte, porque tienes tal cantidad de llamadas, de compromisos, y luego tienes que coger y tomar las iniciativas que ya estuvimos hablando, porque la Junta, antes de todo esto, hizo una reflexión, dónde estábamos, dónde queremos estar, y tenemos una serie de objetivos que que debatió la Junta, y entonces tenemos que sacarlos y los vamos desarrollando, y en algunas cosas iremos rápido, en otras nos vamos a lo mejor, pero sobre todo lo que veo es una sociedad que nos ha quedado una junta muy buena, porque buena parte ya la dejó Tomás muy armada. Las incorporaciones que han llegado vienen a sumar. Vienen a sumar, y además se han incorporado 3 o 4 directivos, que estamos todos muy contentos, han llegado y han sido recibidos con muchísimo cariño y ha sido muy estimulante. Y aparte de eso, claro, la pandemia nos tenía un poco bloqueados, pero ya desde la época de Tomás teníamos una estrategia de tratar de ampliar la base social, y es uno de los objetivos que tenemos como Junta, pues ampliar la base social, porque eso no lo teníamos un poco atrasado, y ahora en este poco tiempo que llevamos pues se han incorporado 30 nuevos socios, pero son 30 socios que para nosotros consideramos que la sociedad son los socios. Y son profesionales, independientes, ahí tenemos un actor, hay empresarios, farmacéuticos, ahí se han incorporado pues 9 socias, que para nosotros es interesante porque queremos que sea un sitio... sí, porque además en su origen, me imagino, origen era como muy masculina. Sí, y entonces estamos haciendo un poco ahora, tenemos que esta sociedad, porque tiene que ser, ha sido atractiva para los hombres, pues tiene que ser igualmente atractiva para las mujeres. Entonces, y están llegando, cosa que ya la nueva secretaria, Borgi Guiseras, se ha hecho cargo de la secretaría, que también supone un cambio, porque de hecho han sido 2 cambios importantes en la estructura de funcionamiento, y va bien. Entonces ahora realmente es muy ilusionante, porque sí ves la capacidad de cosas que puedes hacer. Heredamos de Tomás un proyecto que estaba en la mesa de voluntariado cultural, y lo hemos tenido que implementar a toda velocidad,
y resulta, ya el otro día, pues Bartolomé Domínguez y yo estuvimos en 2 yacimientos arqueológicos donde van a ir unos voluntarios culturales que ha gestionado la económica siguiendo un proyecto de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, con el que nos identificamos y con el que estamos colaborando además con la económica de Tenerife. Esto de aquí, aunque estamos hablando de yacimientos, esto va para tratar de proteger todo lo que es nuestro patrimonio cultural, que en la económica es de los sitios que los conocemos, ¿no? Pero esto es uno de los temas que nos salen, tenemos muchos más. Ahora hay un tema que también veníamos trabajando y que estamos también, y eso se ve con cierta frecuencia en los medios, que es el Observatorio del Transporte Aéreo, y entonces tenemos una serie de capítulos. Y lo que ya hemos puesto en marcha, porque hablando de esos 246 años, dentro de 4 son los 250 y ya tenemos, hemos empezado a armar, porque buena parte de esta gestión que nos queda por delante a los que estamos ahora es preparar el 250 aniversario de la sociedad más antigua de Canarias, y además queremos hacerlo tanto pensando, tenemos que mirar atrás, pero exactamente hacia mirar adelante. Y ahí hemos hecho, dentro de este camino que veníamos siguiendo, teníamos ya una traza con el Colegio de Economistas que nos había dejado Tomás, hemos cerrado el acuerdo con el Colegio de Economistas, y además hemos tenido la fortuna, su decano se ha incorporado como socio, y entonces tenemos, como quien dice, un muy buen equipo para la gestión de todas estas cosas, y entran socios. El lunes tuvimos una junta general para aprobar, entonces convocamos porque era necesario ratificar un acuerdo de la Junta de Gobierno, y entonces había nuevo paisaje, los nuevos socios que están llegando. Sí, entonces eso, la verdad es que tenemos y luego en la propia Junta de Gobierno hay unos directivos que tienen un perfil más consultivo porque están ocupados, pero otros están muy comprometidos, y eso tiene su peso enorme. Hablamos, Tomás, de la cantidad de socios aproximada que tiene la económica. ¿En cuánto está? Debe estar ahora en unos 340 con las incorporaciones tan nuevas que ha habido, que ha sido un buen paquete de socios nuevos. Debe estar 340 o 350, ¿verdad? Por ahí en este momento. Pero ¿Cuánto sería lo ideal? El ideal es cualitativo, no cuantitativo. El ideal es, como ha dicho muy bien José Joaquín, que los ejecutivos que sean más ejecutivos que actúen como siempre, que actúan mucho, y ahora hablaremos un poco de por qué se hace todo esto, y que los consultivos, haya más consultivos de más temas para poder abordar otros temas, y más ejecutivos para entrar en más líneas de trabajo. Es decir, hay muchas líneas que la económica puede hacer. Esos intervienen fuera de la junta directiva. En y fuera, es decir, dentro y fuera. Pero lo importante es que sean gente capaz, que pueda aportar cosas, no a la económica, sino a lo que la económica hace para la gente. Está claro. Pero otra cosa que quería comentar en relación con todo esto es que la gente que va a la económica suele dar lo mejor de sí mismo. Claro. Yo no he tenido, en 11 años, no he tenido ni una sola decepción ni frustración con la gente. Y no es porque yo estimule lo mejor de la gente. Ni deserción. Que algunas veces lo hago también, hay que reconocerlo. Pero no soy especialmente preparado, no estoy dotado para sacar lo mejor de cada uno. Eso estaba en la económica. La gente en la económica tiene un espíritu de colaboración, de altruismo, de hacer algo por la gente porque sí. Y eso genera una dinámica de trabajo y de colaboración que por supuesto supera las diferencias evidentes que todos tenemos en materias políticas, sociales, etcétera. Allí no hay que poner una mordaza para que la gente no hable. La gente no habla de lo que diferencia, habla de lo que une. Y eso es una experiencia realmente
muy gratificante que existe. Es decir, quiero decir, no la creé yo, estaba ya. Espero que José Joaquín le sirva la materia prima esta para el futuro. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Estamos hablando con José Joaquín Díaz de Aguilar y con Tomás Van de Valle. Creo que nos queda bastante. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Parece que no, pero es que el fundador le puso bastantes palabras y hay que estar atentos para no olvidarse ninguna, sobre todo lo de Real, que es muy importante ese título que conseguiría esta sociedad económica. 246 años, me decía José Joaquín, fuera de micrófono, que dan para mucho, dan para muchísimo. Nosotros, desde que invitamos la primera vez a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, siempre, y lo recalcaba tanto José Joaquín como Tomás ahora, y lo decíamos fuera de micrófono en el despacho, que la gente que está, tanto sea los socios como la Junta, tanto los consultivos como los ejecutivos, que sean capaces de ofrecer lo mejor que tienen, que no ha sido forzado por ningún director ni presidente, sino que estaba ahí, que son capaces de ofrecer a cambio de nada, a cambio de su satisfacción personal o de su ayuda hacia la sociedad, cómo se implican y cómo, iba a decir luchan suena muy de batalla, pero cómo se lanzan a ese ruedo. Y tantos socios están ahí todos como una piña, llega el momento que son una piña, y bueno, pues consiguen en muchísimos casos muchos logros que a lo mejor ante la gente pueden pasar desapercibidos, pero han logrado muchos cambios de opinión, muchas cosas que no se han hecho, que no estaban bien, y han llamado esa atención, y ha hecho que la sociedad, en el caso Gran Canario, pues se fije en aquello que parecía que no estaba bien. Y han conseguido muchos resultados a través de todos estos 246 años. ¿Es así, José Joaquín? Vamos, sí, sin ninguna duda, y sobre todo lo que pasa es que últimamente nuestra tarea antes eran, digamos, incluso hasta resultados materiales, o sea, que incidían sobre la economía directamente o sobre otros aspectos sociales o políticos, pero lo que pasa es que afortunadamente
la económica iba ocupando unos espacios que antes no había nadie, y entonces lo hacían pues y por eso ese espíritu que viene de altruismo, pues que viene desde el principio. Pero ahora, por ejemplo, lo que hablábamos antes, existe toda una trama institucional, existen recursos públicos, entonces nosotros realmente algunas iniciativas sí las materializamos, digamos, trabajamos, las hacemos, las llevamos a cabo, pero otras ya hay una estructura social, institucional, que las lleva. Pero sí estamos y por eso también, aunque tenemos esos 246, hay que pensar a futuro y tenemos que miramos mucho hacia adelante. En el año 40, de las pocas cosas, pero muy importantes, que se hicieron en la económica, fue el vivero de doramas para reforestar toda Gran Canaria. Y entonces ese sentido de la reforestación, que no empezó en el año 40 del siglo pasado, sino que venía de todo el debate del cuidado de los montes públicos que se habían deteriorado, pues un poco primero por el desarrollo de la caña de azúcar, de los ingenios, luego por las roturaciones y la tala de pinos, que la gente los cuidaba Navidades, iba arriba y cortaba pinos, por las roturaciones entonces eso siempre a la económica le preocupaba, y eso viene un poco ya de la época de Viera y Clavijo, que tiene un diccionario de historia natural de las Islas Canarias que es completamente desconocido, pero esos son hechos fundamentales y fundacionales que eso sí está dentro de la económica. Entonces, todo este rodeo es un poco para decir que nosotros ahora seguimos en muchos asuntos muy abiertos, que a lo mejor porque otras instituciones están volcadas en otros asuntos importantes no se han fijado. Por eso vuelvo al tema del Observatorio del Transporte Aéreo, así como hay una gran atención a toda la actividad del puerto. Nuestra sociedad todavía no tiene la atención ni presta la atención que tiene que dar al aeropuerto, que es fundamental para todo el tráfico y para todo el movimiento de Canarias. Y ahí está la económica permanentemente dando una serie de mensajes a la sociedad. Ahora, en lo último, lo más reciente que estamos trabajando, hay un debate porque hay una iniciativa legislativa de arbolado urbano que nos interesa mucho, porque ya en la etapa de Tomás se ha hecho una serie de iniciativas para promocionar lo que es la jardinería pública, que eso lo puede ahora perfectamente lo puede explicar qué se ha hecho. Pues ahí va a haber una continuidad. Y una de las cosas que queremos hacer con los economistas es un poco líneas de perspectiva, y otra parte que no ha salido pero que tiene que salir porque va a haber continuidad, de la misma manera que prestamos atención a la sanidad, a la economía, a la educación, a la cultura, pues la seguridad, dada la situación donde estamos en una encrucijada, somos región frontera y con un mundo convulso, también miramos la seguridad, y con ese sentido porque es una cosa, pues es otra de las actividades, y todas aquellas que puedan venir, que vengan con los estatutos. Hace poco nos hicieron una propuesta de un tema y tal, y dijimos, lo consideramos en la Junta, digo, este tema no vamos a entrar porque a veces nos llegan propuestas que nosotros rechazamos y no las planteamos porque no van digamos a esa no van a esa mejora del país, a ese sentido un poco de avance de la sociedad. Y otra de las cosas que vamos a machacar, que en eso es el tema de la sociabilidad y del debate público. En la económica, eso sí que estamos orgullosísimos, que somos de los pocos foros que quedan abiertos, donde se debate públicamente en libertad y con un sentido, totalmente abierto, y esa parte ha venido en las dos últimas etapas, se ha insistido mucho, y nosotros vamos a seguir, porque al final, y ahora algunas veces lo hemos comentado en Junta,
no quedan tantos espacios abiertos. Y yo ya avisé en esa conversación previa que iba a hablar del metaverso. Y el metaverso está muy bien, pero el metaverso no puede ni va a sustituir nunca lo que es un diálogo abierto en un parque, en una sala de reuniones, en un auditorio, en una biblioteca o en un aula. Es necesario el roce social, el intercambio, verse. Que ya hay espacio para el mundo virtual, pero nosotros en la económica somos radicalmente presenciales y lo vamos a mantener. Que es importante. Tomás, las propuestas que hace la económica, esos mensajes que lanza la sociedad, funcionan, son bien recibidos, se evitan muchas cosas que a lo mejor la gente no se había dado cuenta, la sociedad no había prestado atención, se toman las medidas gracias a esa campaña que ha hecho la económica, a esos mensajes que ha dado. ¿Tiene efectividad? Sí, claro, tú sabes que la influencia deriva, en nuestro caso, de la autoridad moral o del prestigio, ¿no? Y la influencia se puede traducir en acciones concretas o no. Bueno, la mayoría de las veces no ocurre una causa-efecto de ese tipo, ¿no? Lo que dejas es una idea, un planteamiento, un proyecto en el aire y a lo mejor se va realizando. Hay un ejemplo concreto de actividad intensa, que es lo que dijo José Joaquín, el Observatorio de Transporte Aéreo. Hemos pensado que es importante que el gobierno de Canarias tenga una mínima estructura para trabajar sobre el transporte aéreo de Canarias, ¿no? Porque es una fuente de ingresos. No estamos hablando de la navegación, sino de la gestión de los aeropuertos, ¿no? Es una fuente de riqueza inmensa, ¿no? Y aparte de la importancia estratégica que tiene para la economía. No depende del gobierno de Canarias. No depende, pero debería analizarlo, como es lógico, ¿no? Bueno, pues hemos hecho una propuesta de estructura para dentro del gobierno. Hemos hecho una PNL y lo enviamos a todos los grupos parlamentarios y no ha habido respuesta. No ha habido respuesta. Yo creo que alguna más de uno se lo ha planteado, pero y ahora voy a donde también estaba pensando que debía comentar. El bien común, el interés público, no lo atiende solo las administraciones públicas, lo atienden también los ciudadanos organizados, como es la económica. Es decir, hay asociaciones, instituciones de la sociedad civil que, como digo, o está organizada o es una cuestión abstracta, las instituciones de la sociedad civil que son capaces de definir el interés público y el bien común tan bien como las administraciones públicas. Y la económica es un ejemplo clarísimo de que es capaz de plantear asuntos de interés público y para eso no tiene que tener ni la normativa, la capacidad normativa que tienen las administraciones, etcétera, etcétera. Y eso es un tema que no acaba de entender la administración. Sí, piden de vez en cuando ayuda, pero para que vayas en plan seguidista, para que sigas alguna iniciativa. Y siempre piden ayuda y hemos ido, por supuesto, claro. Hemos ido porque eran asuntos de interés. Pero lo que no admiten es que tú tengas una idea que ellos no han tenido, o no lo admiten fácil, o si lo admiten no lo reconocen, que tú tengas una idea que ellos no han tenido y la lleven a cabo. Y por supuesto, si la llevan a cabo, jamás se plantean preguntar, oye, ¿qué te parece? O sea, este es un tema que es decir, esto es realidad. Es decir, es como si no fueran capaces de comprender que la sociedad civil tiene capacidades, independientemente de que no tiene funcionarios, independientemente de que no tiene recursos financieros, que no tiene capacidad normativa, tiene ideas. Claro. Tiene ideas. Y que muchas veces ideas las entidades ideas mejores que las que pueden ser mejores, no siempre, pero pueden ser mejores, y sin embargo ni caso, ¿no? Eso es lo que yo no acabo de comprender, ¿sabes? No acabo de comprender. Bien, vamos a hacer un pequeño alto, llegamos a la parte final. Estaríamos hablando muchísimo, pero bueno, el tiempo es el que es en televisión, y bueno, se nos queda corto los programas con la económica.
volvemos a la frase de José Joaquín, 246 años dan para mucho. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este especial del enfoque dedicado a la económica, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Estamos hablando con José Joaquín Díaz de Aguilar y con Tomás Van de Valle. Hombres de la económica con muchos años y lo que les queda, en el caso de Tomás como presidente de honor, en el caso de José Joaquín Díaz de Aguilar, bueno, pues por lo pronto 4 años, ¿no? O sea que después ya se verá si se continúa o no. Porque hay un número de años, ¿no? No existe. No se límite. puede estar 40 años que no pasa nada. Ajá. Bien. No creo que ningún presidente aguante hasta 40 años. Pero bueno, está bien, porque además hay labores que necesitan más años. Tampoco me parece mal que no haya ningún tipo de reglamento que te obligue a no presentarte. Hablamos del futuro de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País. ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Hacia dónde tú la ves? ¿Hacia dónde va a ir? Bueno, ahora tenemos que, lo primero, revitalizarla. Porque los últimos años, entre crisis y tal... Pandemia, ya se trazó una línea de revitalización de la sociedad, vamos a ampliar la base social y hemos empezado. Esto es un tema que ya veníamos trabajando, pero ahora ahí me voy a centrar bastante. Y con la Junta vamos a ir por ahí a ampliar la base social. Hemos tenido esa base social, la vamos a ampliar, sobre todo, como lo decíamos al principio, son los socios. Buena parte de los nuevos socios vienen de la universidad, de los profesionales liberales y también del mundo empresarial, porque es un poco la identidad que tenemos nosotros. O sea, nuestra cultura es una cultura muy práctica, de una fusión, porque no teníamos hasta hace poco universidad, y entonces aquí siempre ha sido, digamos, un lugar de profesiones liberales, y eso nos marca, en el sentido de que se busca un tema y se le busca la solución, y son muy resolutivos, el ambiente es muy resolutivo. Entonces vamos a seguir. Hay otras sociedades que ahora las he conocido bastantes, que a lo mejor tienen un perfil en Península que he visto más académico, más histórico, pero nosotros vamos a esa forma de proponer soluciones a las que se nos ocurran, de los temas que nos lleguen o que por iniciativa de los propios directivos o los socios se planteen.
como ocurrió con el famoso vivero de Doramas, y además salen permanentemente iniciativas. Entonces vamos a ir a tratar de lograr esa revitalización y luego ir al 250 aniversario con un doble objetivo. Vamos a mirar para atrás, porque en un 250 miras para atrás, pero exactamente igual, con un sentido prospectivo. Queremos trazar actividades para decir cómo, desde la económica, decir cómo vemos el futuro, y entonces eso va a ser una parte de toda la programación que hagamos para eso, va a ser un poco de mirar a futuro y tratar de llegar. Siempre es más teóricamente complejo ir a los jóvenes, nos dicen, pero han entrado jóvenes también. Claro. Ayer se nos presentó Elba, que acaba de hacer un trabajo sobre, digamos, sobre el interior, es geógrafa, muy joven, está estudiando y está haciendo un trabajo sobre las causas de la despoblación, de los movimientos poblacionales dentro de la isla, ¿no? Dentro de poco ya hará lo moverá, pero creo que tiene 24 años. Entonces para nosotros es la mayor satisfacción que nos entre gente joven, porque la media edad se nos ha pasado un poquito, pero estamos bajando. Y entonces, pues un poco, yo creo que si conseguimos con ese eje del 250 aniversario ir a esa parte de futuro, eso es una de las tareas importantes. Y también la de volver hacia atrás, porque uno de los problemas que tenemos, no todo el mundo maneja como el conocimiento de nuestra historia. Es un conocimiento que todavía está demasiado cerrado, hay que abrirlo. Y como hemos sido testigos de parte de esa historia en las actas, por la propia presencia como director de Viera y Clavijo, hay que llevar la historia de Canarias, todavía no se conoce, y los propios historiadores nos admiten que no existe un libro de 250 páginas que te explique la historia de Canarias. No se ha escrito al día de hoy, no lo conocemos. Entonces, toda esa parte de mirar hacia atrás y de recorrer nuestras instituciones, que tenemos un patrimonio cultural, etnográfico, y si empezamos a hablar del patrimonio previo del mundo aborigen, es extraordinario y riquísimo. Eso en cuanto a lo que es, y de la otra parte que se ocupa también la económica, y se ha ocupado desde el pasado todo el tema del paisaje, estamos todavía y trabajamos en eso. Esos elementos a lo mejor no son tan percibidos en una sociedad tan de masas, tan centrada pues en otros aspectos, pero nosotros con otras instituciones ahí estamos peleando y trabajando. Tomás, tú estás también en esta sociedad, estabas escuchando a José Joaquín, tú ves ese futuro ahí. Totalmente, es decir, la jardinería pública es ni más ni menos que una manera de materializar una naturaleza cercana a la ciudad. Es decir, un jardín no es una plaza con parterre, es algo más. No es cemento. Es decir, la jardinería pública que hemos tratado de promocionar y que es simplemente una manera de plantearte los temas ambientales de la ciudad ahora. Es decir, nosotros miramos a la naturaleza con los ojos de una sociedad que está en un proceso de cambio climático, con unos recursos científicos que tenemos, diferente de lo como lo hacía Viera. Viera hizo un diccionario de historia natural de Canarias, es decir, era un naturalista, es decir, hoy con las palabras de hoy sería un ecologista. Bueno, pues nosotros miramos los temas pero aparte de esto de la jardinería pública, y enlazando con el 250 aniversario, que también mira al futuro, hay un montón de aspectos ambientales de la ciudad que hay que poner sobre la mesa, hay que manifestar un montón de temas ambientales.
desde el tema de acabar con o reducir los motores de combustión, empezar a replantearse vías tan potentes como la avenida marítima. Algún día habrá que replantearse si eso es la forma de vivir en relación al mar, una ciudad de 400.000 habitantes. Es decir, la ciudad se tiene que plantear muchas cosas, aparte de la metro guagua. Que por otra parte es una buena idea, a la boca, ¿no? Pero hay muchas cosas que la ciudad, desde el punto de vista ambiental, y no solo para luchar contra el cambio climático, sino para el bienestar de los ciudadanos de Las Palmas, se debe plantear. Y la económica puede hacer un papel ahí estupendo, porque tiene agilidad, tiene capacidad intelectual para hacer planteamientos que no aparecen ni en el ayuntamiento ni en otros centros de la ciudad. La económica tiene unas capacidades extraordinarias en ese sentido. Tiene agilidad y no tiene compromisos, no tiene ligámenes. Claro. Se puede permitir decir cosas que otros, primero, no se les ocurre, segundo, pues tienen sus limitaciones. Yo creo que ahí, en fin, el futuro, yo entiendo que está lleno de posibilidades. Se nos ha acabado el programa. Podríamos estar hablando con José Joaquín Díaz de Aguilar y con Tomás Van de Valle un montón de horas. Da para muchos tantos años. Pero bueno, yo creo que hoy lo que ha quedado un poco y bien claro es la salud que tiene esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, que está, en el término popular, cresta de la ola, pues posiblemente que está ahí, que, bueno, pues con mucha fuerza, con mucha gente que se ha incorporado a esta sociedad, gente joven, como recalcaba José Joaquín, bueno, gente joven como esta chica de 24 años. Bueno, pues eso significa esa fuerza joven también va a tirar más del carro, tienen más musculatura, ¿no? Y eso ha hecho que ese futuro que plantea a esos 250 años que están a muy poquito de cumplirse, bueno, pues hay muchísimos proyectos, sobre todo, bueno, pues en bien de esta sociedad Gran Canaria. O sea, yo creo que la económica, si ha dado muestra de hacer algo, es que lo ha hecho por el bien de la sociedad Gran Canaria desde que se instauró hace 246 años, y eso no se lo puede negar nadie. Que a lo mejor en algún tema político de años que se tuvieron que callar un poco porque, bueno, el régimen que estaba de mejor calladitos y nos hablan de temas místicos, pero siempre ha estado ahí, siempre luchando por todas esas cosas que nos preocupan o nos deberían preocupar y que ocurren y muchas veces no nos damos cuenta, y esta económica, bueno, pues nos llama la atención. Y muchas veces, aunque decía Tomás que no es todo se resuelve, pero sí que se tomen conciencia y en algunos casos pues que aquello que se iba a hacer de forma mal no se haga. Yo creo que con eso y sobre todo que llegue a la sociedad y que avise y que esté siempre maquinando, y perdón la expresión muy popular, siempre esté maquinando cosas la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Bueno, pues yo creo que a todos nos contenta, y bueno, por parte de TAC Televisión sabe que tiene la económica tiene el apoyo, que lo va a seguir teniendo con el nuevo presidente, y que aquí tienen su casa, sus puertas abiertas, y de forma sincera, pues nos lo decimos. Porque claro, también sabes que se pueden decir muchas cosas y después las palabras se las lleva el viento. Como es televisión, queda la notaría queda en las cámaras, pues bueno, que aquí tiene su casa la económica. Y en el caso de José Joaquín, que es el nuevo presidente, el nuevo director, depende cómo lo queramos definir a efectos populares, bueno, pues que aquí tienes tu casa. Y la económica, las puertas abiertas siempre. Muchísimas gracias. Ya sabes que el tiempo es oro en televisión, pero bueno, aquí procuramos, en este caso no hemos pasado unos minutitos más, pero yo creo que merecía la pena. Ya, gracias. Gracias, José Joaquín, por acompañarnos. Gracias, Tomás Van de Valle. Habrá ocasiones, tanto a Tomás, porque Tomás sigue vinculado a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y en el caso de José Joaquín, pues bueno, pues para darnos novedades, ¿por qué no?
pues cada X tiempo que lo tengamos por aquí, y además eso es trascendencia y que llegue al público pues más recóndito de la isla, pues que se entere de lo que está haciendo la Sociedad Económica, la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Gracias a los dos. Y señores, ¿qué les puedo decir? Que nos vemos la semana que viene, que hemos disfrutado hoy, que nos hemos informado y formado sobre la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y que lo vamos a seguir haciendo a través del tiempo. Gracias y hasta la semana que viene.